Mamá, el español es súper difícil, no entiendo nada. Sí, mira, hija, el español es súper fácil. Los pronombres personales son yo, tú, él, ella, usted. Un momento. ¿Por qué la abreviatura de usted es VD? ¿No debería ser UD? ¿Usted? No, mira, es que la palabra usted viene de vuestra merced, ¿vale? Y por eso se abrevia con VD, ¿no? La primera y la última letra. ¡Hala! No lo sabía. Pero vuestra es de vosotros y eso es plural, ¿no? Sí. Singular es tú. Cuando se decía vuestra merced, ese vuestra se refería solamente a una persona. Uy, un momento, que está llamando tu tío Fran. ¡Tú! ¿Qué tal? Tú, a mí llámame de vos. Perdona. Oye, que estoy estudiando con la niña, te llamo luego, ¿vale? Dale, después hablamos. Venga, adiós. Mamá, ¿por qué vos? ¿No se dice tú? Uy, esto es algo muy interesante y seguro que le interesa a más gente también. Pero para entender esto tenemos que viajar atrás en el tiempo. Mamá, me das miedo. Shh, calla y escucha. Hola, buenas tardes. ¿Por qué en Argentina y en otras muchas regiones se dice vos en lugar de tú? Quizás es por influencia de las lenguas indígenas que se hablan en esas regiones. Pues no. Vos ya se usaba en España antes de que los españoles fueran a América, o sea, en el siglo XV. Y aún más, vos ya se usaba en latín. Era el pronombre de segunda persona plural, lo que para mí y para mucha gente hispanohablante es vosotros. Pero mamá, eso es plural. Y Fran lo ha dicho como tú. Oye, niña, no seas impertinente. Deja que te cuente la historia. Los niños de ahora... Hay un punto muy importante en la historia, el siglo IV. En este momento, el Imperio Romano se dividió en dos y en lugar de haber un emperador, había dos. Entonces, cuando uno de estos emperadores decía algo, usaba la forma en plural nos, que en este momento significaba nosotros. Es decir, lo que decía un emperador lo decía un poco en nombre de los dos, aunque el otro no hubiera dicho nada. Y aquí es cuando aparece un plural que se refiere un poco a un singular. Era como cuando ahora hacemos un trabajo en la universidad y decimos: hola, me llamo Elena, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Creemos que hay un tema del que no se habla lo suficiente, por eso hoy vamos a hablar del subjuntivo. No, hoy no, pero pronto. ¿Os habéis fijado en que ha dicho creemos, vamos, tú y quién más? Esto es lo que se conoce como plural de modestia. Usamos el plural aunque solo seamos una persona. En el Imperio Romano usaban un plural similar, el plural majestático. Esta palabra viene de majestad, es decir, los reyes o los emperadores, porque solo lo usaban ellos. Entonces, tenemos un emperador que hablaba como si tuviera un trastorno de personalidad múltiple. Y claro, la gente también quería hablarle en plural. Entonces, como respuesta a ese nos, la gente empezó a usar vos. Pero mamá, yo he estudiado que el Imperio Romano fue hace muchos años. Las cosas cambian. Ay, qué lista es mi hija. No se sabe si este plural majestático continuó de forma permanente o no. Pero lo que sí se sabe es que en el siglo XII en España ya se estaba usando. Pero solo lo usaban las grandes personalidades, como los reyes y la iglesia. Pero estás hablando de nos y Fran ha dicho vos. Es que no entiendo por qué nunca puedes ir al grano. No lo entiendo. Ay, hija, hay que poner a la gente en contexto. Además, ¿te lo estoy explicando a ti o se lo estoy explicando a ellos? Pues yo creía que a mí. Pues evidentemente no.
Bueno, venga, vos. Hemos visto ese vos que se usaba en el Imperio Romano como respuesta al nos que decían los emperadores, ¿no? O sea, un vos latino que originalmente significaba vosotros, pero que se empezó a usar como una forma de mucho respeto para dirigirse al emperador. Pues en España se usaba también para hablar con mucho respeto, porque es el que venía de hablar con los emperadores, con los reyes. Se usaba vos para hablarle a alguien superior y tú para hablarle a alguien inferior. Poco a poco, durante siglos, ese vos fue perdiendo esa fuerza de respeto. Y ese lugar, el del respeto, lo ocupó algo nuevo. En el siglo XVI surgió vuestra merced, para hablarle a alguien con mucho respeto. En un momento de la historia había 3 formas para hablar con una persona. Vuestra merced, mucho respeto. Vos, respeto. Tú, muy cercano. Familia, amigos. Pero poco a poco ese vos fue perdiendo ese valor de respeto y se acabó usando con todo el mundo, excepto con la familia y con los amigos íntimos. Vuestra merced fue evolucionando y se acabó convirtiendo en usted. Pero ahora decimos vosotros y no vos. ¿Por qué? Claro, como vos ya se refería solamente a una persona, había que marcar de alguna forma el plural y así nació vosotros. O sea, vos, tú y otros, otras personas. Y por analogía, es decir, por similitud con vosotros, lo más probable es que también así naciera nosotros. Esta es una teoría muy probable, pero no está asegurada todavía. ¿Y por qué ahora en España no se usa y en Argentina sí? En España, vos se perdió. Al fin y al cabo, su significado era muy similar al de tú. Y para hablar con respeto ya teníamos usted. Pero no se perdió totalmente hasta el siglo XIX, también en Filipinas. ¿Y por qué se perdió en España, en Filipinas, en Guinea Ecuatorial, pero no en algunas regiones de Hispanoamérica? Por la geografía. Probablemente las zonas que estaban más cerca de las metrópolis tenían más contacto con las rutas comerciales más importantes, las rutas comerciales que venían de Europa. Y en estas zonas es donde se hablaba el español más prestigioso. Y este español ya no usaba vos, o lo usaba muy poco. Entonces, las zonas que estaban más cerca de la metrópoli dejaron de usar vos también. Y las zonas que estaban más aisladas, más alejadas, continuaron usando vos. En algunas zonas de Hispanoamérica se conservan las 3 formas para los diferentes grados de formalidad. En Uruguay, por ejemplo, es curioso que hace unos 60-70 años se usaba más el tú y ahora se usa más el vos, porque tiene más influencia del español de Buenos Aires, que es el español de más prestigio de la zona. Pero ahora los jóvenes también usan tú como forma de respeto, porque usted se ve demasiado formal, igual que en España. Para mí y para mucha gente de mi edad es difícil mantener una conversación con usted. ¡Ah, un momento! La forma en la que se conjuga vos en Hispanoamérica no es igual en todas las regiones. Por cierto, en España también se dice mucho ayer cantastes, ayer bebistes. Esto no es normativo, es decir, la RAE no lo registra como correcto, pero eso no significa que esté bien o mal. La lengua es algo vivo y cambia constantemente, pero si lo escribís en un examen os lo van a corregir. En la descripción os dejo un link donde podéis ver todas las conjugaciones de vos según las diferentes regiones. Muy interesante. Muchas gracias, mamá, por esta información. Va a ser súper práctico para mi clase. Y con esto y un bizcocho, hasta el próximo miércoles a las 8 en Twitch. El próximo miércoles vamos a hablar del bilingüismo. Os dejo también el link en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Adiós.